Un hombre humilde labraba los campos sin sospechar que el destino le tenía reservado un giro inesperado. Mateo, un simple campesino de manos callosas y corazón noble, estaba a punto de descubrir que su vida cambiaría para siempre, llevándolo de la tranquilidad de su aldea a la grandeza de un trono que nunca buscó. Un día, mientras Mateo trabajaba en el campo, un mensajero real llegó al pueblo con una noticia sorprendente. El rey, que había gobernado con sabiduría y justicia durante muchos años, había fallecido sin dejar herederos. Según una antigua profecía, el próximo rey sería un hombre de corazón puro y manos laboriosas, alguien que entendiera las necesidades de su pueblo. El Consejo Real, siguiendo esta profecía, había decidido que Mateo era el elegido para ascender al trono. La noticia dejó a Mateo atónito y confundido. Él, un simple campesino, nunca había imaginado que podría convertirse en rey. Sin embargo, el Consejo Real insistió en que era su destino y que debía aceptar esta responsabilidad por el bien del reino. Con una mezcla de temor y determinación, Mateo decidió seguir el llamado del destino y viajar a la capital para asumir su nuevo papel. A medida que Mateo se preparaba para su viaje, el pueblo entero se reunió para despedirlo. Aunque sentirían su ausencia, sabían que Mateo llevaría consigo la humildad y la bondad que lo caracterizaban. Con lágrimas en los ojos y esperanzas en el corazón, Mateo se despidió de su hogar y emprendió el camino hacia la capital, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Al llegar a la capital, Mateo se encontró en un mundo completamente distinto al que había conocido. Las calles empedradas, los edificios majestuosos y el bullicio de la ciudad eran abrumadores para alguien acostumbrado a la tranquilidad del campo. A pesar de su nerviosismo, Mateo mantuvo su compostura, recordando las palabras de aliento de sus vecinos y amigos. El Consejo Real, compuesto por nobles y consejeros experimentados, recibió a Mateo con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Muchos de ellos dudaban de que un simple campesino pudiera gobernar un reino, pero estaban dispuestos a darle una oportunidad, guiados por la antigua profecía y la falta de alternativas claras. Mateo fue llevado al Palacio Real, donde se le explicaron las responsabilidades y los desafíos que enfrentaría como rey. Aunque abrumado por la magnitud de su nueva posición, Mateo decidió abordar su nuevo rol con la misma dedicación y humildad con la que había trabajado la tierra. Sabía que, para ganar el respeto y la lealtad de su pueblo, necesitaba demostrar que era digno de la confianza que se había depositado en él. Uno de los primeros desafíos que enfrentó Mateo fue ganar el apoyo de los nobles de la corte. Muchos de ellos, acostumbrados a una vida de privilegios y poder, veían a Mateo como una amenaza a su estatus. Sin embargo, Mateo, con su actitud humilde y su disposición a escuchar y aprender, comenzó a ganar el respeto de algunos de los miembros más influyentes del consejo. Mientras tanto, en las calles de la capital, la noticia de que un campesino había sido ascendido al trono se extendió rápidamente. Muchos de los ciudadanos, cansados de la opresión y la indiferencia de los nobles, vieron en Mateo un símbolo de esperanza y cambio. Sin embargo, otros se mostraron escépticos, preguntándose si un hombre sin experiencia en la corte podría gobernar con sabiduría y justicia. A pesar de los desafíos y las dudas, Mateo se mantuvo firme en su determinación de hacer lo mejor para su pueblo. Sabía que, aunque su ascenso al trono había sido inesperado, tenía la oportunidad de hacer una diferencia real en la vida de aquellos que, como él, habían nacido en la humildad. Con el apoyo de algunos miembros del consejo y la esperanza de su pueblo, Mateo comenzó a trabajar para entender las complejidades del gobierno y buscar formas de mejorar las condiciones de vida en todo el reino. Su viaje, aunque lleno de incertidumbres, estaba marcado por la promesa de un futuro mejor para todos. A medida que Mateo se adaptaba a su nueva vida en el palacio, cada día traía consigo nuevos desafíos y aprendizajes. La transición de la vida rural a la realeza no era sencilla, y cada aspecto de su nueva existencia requería una adaptación cuidadosa y reflexiva. El palacio, con sus interminables corredores y salones adornados con obras de arte y tapices, era un laberinto de opulencia que contrastaba fuertemente con la sencillez de la cabaña donde Mateo había crecido. Cada mañana, al despertar en su nueva cámara, Mateo se recordaba a sí mismo que, a pesar de los lujos que ahora lo rodeaban, su esencia y sus valores seguían siendo los mismos. Esta convicción lo ayudaba a mantenerse centrado y humilde en medio del esplendor de la corte. Uno de los primeros y más importantes desafíos que enfrentó Mateo fue entender las complejidades del gobierno. Para ello, dedicó largas horas a reunirse con los consejeros reales, quienes le explicaban los intrincados detalles de la administración del reino, las leyes y las tradiciones. Mateo escuchaba con atención, haciendo preguntas cuando algo no estaba claro y tomando notas para repasar más tarde.
Su disposición para aprender y su actitud respetuosa pronto comenzaron a ganar el respeto de algunos de los consejeros más escépticos. Además de las reuniones con los consejeros, Mateo también comenzó a recibir lecciones de historia y diplomacia. Sabía que, para gobernar con sabiduría, necesitaba entender el pasado de su reino y las relaciones con los reinos vecinos. Estas lecciones, aunque a veces abrumadoras, eran esenciales para su desarrollo como líder. Mientras tanto, en la corte, las reacciones a la presencia de Mateo eran variadas. Algunos nobles, aunque inicialmente reacios a aceptar a un campesino como rey, comenzaron a ver en Mateo un hombre de integridad y determinación. Su humildad y su disposición a escuchar y aprender eran cualidades que muchos de ellos no habían visto en otros gobernantes. Sin embargo, otros nobles seguían desconfiando de Mateo, viendo su ascenso como una amenaza a sus intereses y privilegios. A pesar de las tensiones en la corte, Mateo también comenzó a recibir apoyo de lugares inesperados. Algunos de los sirvientes del palacio, que también provenían de orígenes humildes, veían en Mateo a un símbolo de esperanza y cambio. Ellos, que habían sido ignorados y subestimados durante mucho tiempo, ahora sentían que tenían a alguien en el trono que entendía sus luchas y dificultades. Con el apoyo de estos nuevos aliados y su creciente conocimiento del gobierno, Mateo comenzó a trabajar en una serie de iniciativas diseñadas para mejorar la vida de los más necesitados. Sabía que, para ganar la lealtad y el respeto de su pueblo, necesitaba demostrar que su reinado traería beneficios reales y tangibles. Una de sus primeras iniciativas fue ordenar una revisión de los impuestos que gravaban a los campesinos y artesanos. Mateo, que había sufrido bajo la carga de impuestos injustos, estaba decidido a aliviar esta carga para los más pobres. Esta acción, aunque popular entre el pueblo, fue vista con recelo por algunos nobles, que temían perder una fuente importante de ingresos. A pesar de los desafíos y las resistencias, Mateo se mantuvo firme en su determinación de gobernar con justicia y compasión. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentar cada obstáculo con valentía y determinación. Su viaje, aunque inesperado, estaba marcado por la promesa de un futuro mejor para todos en el reino. A medida que Mateo se sumergía más en sus nuevas responsabilidades como rey, comenzó a enfrentar desafíos más complejos y profundos. Uno de los mayores obstáculos que encontró fue la resistencia de algunos nobles a sus reformas. Estos nobles, acostumbrados a sus privilegios y temerosos de perder su influencia, veían las acciones de Mateo como una amenaza directa a su estatus y poder. Uno de los nobles más vocales en su oposición fue el conde de Valderra, un hombre de gran influencia y ambición. El conde, resentido por el ascenso de Mateo al trono, comenzó a reunir apoyo entre los nobles descontentos, buscando formas de socavar la autoridad del nuevo rey. Utilizando su red de aliados, el conde de Valderra difundió rumores y desinformación, intentando manchar la reputación de Mateo y sembrar dudas sobre su capacidad para gobernar. A pesar de estos esfuerzos por desestabilizar su reinado, Mateo se mantuvo firme en su determinación de seguir adelante con sus reformas. Sabía que, para ganar el apoyo del pueblo y asegurar la estabilidad del reino, necesitaba demostrar que su liderazgo traería beneficios reales y tangibles. Por lo tanto, decidió enfocarse en medidas que pudieran mejorar la vida de los más necesitados y fortalecer la unidad del reino. Una de las iniciativas más importantes que Mateo propuso fue la creación de un consejo asesor compuesto por representantes de todas las clases sociales, incluyendo nobles, comerciantes, artesanos y campesinos. Este consejo tendría la tarea de asesorar al rey en la toma de decisiones y asegurar que los intereses de todos los ciudadanos fueran tenidos en cuenta. Aunque esta propuesta fue vista con recelo por algunos nobles, que temían perder su influencia, fue recibida con entusiasmo por el pueblo, que vio en ella una oportunidad para tener una voz en el gobierno. Mientras tanto, Mateo también comenzó a trabajar en la mejora de la infraestructura del reino. Sabía que, para fomentar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida, era esencial invertir en la construcción y mantenimiento de caminos, puentes y sistemas de irrigación. Estas mejoras no solo facilitarían el comercio y la comunicación, sino que también crearían empleos y oportunidades para los ciudadanos. A pesar de los desafíos y las resistencias, Mateo continuó avanzando con sus planes, convencido de que sus acciones eran necesarias para el bienestar del reino. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentar cada obstáculo con valentía y determinación. En medio de estos esfuerzos, Mateo también comenzó a desarrollar una relación más cercana con algunos de los consejeros reales, quienes, aunque inicialmente escépticos, habían llegado a respetar y admirar su dedicación y humildad. Juntos, trabajaron en la implementación de las reformas,
buscando formas de superar las resistencias y asegurar el éxito de sus iniciativas. A medida que las reformas de Mateo comenzaron a mostrar resultados, el apoyo a su reinado creció. El pueblo, agradecido por sus esfuerzos y esperanzado por un futuro mejor, comenzó a verlo como un líder justo y compasivo. Sin embargo, Mateo también era consciente de que aún quedaban desafíos por delante y que su lucha por construir un reino más justo y próspero estaba lejos de terminar. Mientras Mateo continuaba con sus esfuerzos por reformar el reino, las tensiones con los nobles opositores alcanzaron un punto crítico. El conde de Valderra, en particular, se había convertido en una figura central de la resistencia, utilizando su influencia para sembrar discordia y desestabilizar el gobierno. Sabiendo que el tiempo era esencial, Mateo decidió que era necesario tomar medidas más firmes para proteger su reinado y asegurar el futuro de su pueblo. Una noche, mientras la corte dormía, Mateo convocó una reunión secreta con sus consejeros más confiables y algunos líderes militares leales. En esta reunión, discutieron los planes para contrarrestar las maquinaciones del conde de Valderra y sus aliados. Sabían que era crucial actuar con rapidez y precisión para evitar que la conspiración se extendiera y amenazara la estabilidad del reino. El plan era audaz: utilizar la red de informantes y espías para descubrir los detalles de la conspiración y arrestar a los principales conspiradores antes de que pudieran ejecutar sus planes. Mateo, aunque reacio a tomar medidas tan drásticas, entendía que la seguridad del reino estaba en juego y que era su responsabilidad proteger a su pueblo. Mientras tanto, el conde de Valderra y sus aliados continuaban con sus preparativos para desestabilizar el gobierno. Habían ganado el apoyo de varios líderes militares descontentos y planeaban tomar el control de puntos clave en la capital. Confiados en su victoria, no sospechaban que Mateo ya estaba al tanto de sus planes y se preparaba para actuar. La noche antes del golpe planeado, las fuerzas leales a Mateo actuaron con rapidez y precisión. Siguiendo las órdenes de sus líderes, arrestaron a los principales conspiradores, incluyendo al conde de Valderra, mientras dormían. La operación fue un éxito, y al amanecer, la noticia del fracaso del golpe se había extendido por todo el palacio. Con los conspiradores bajo custodia, Mateo convocó una asamblea de emergencia de la corte. En esta asamblea, reveló los planes del conde de Valderra y sus aliados, demostrando la amenaza que habían representado para la estabilidad del reino. Muchos de los nobles, al ver la evidencia de la traición, se sintieron aliviados y comenzaron a apoyar abiertamente a Mateo. Sin embargo, a pesar de esta victoria, Mateo sabía que su lucha por reformar el reino estaba lejos de terminar. Sabía que, para asegurar un futuro estable y próspero, necesitaba continuar trabajando para ganar el apoyo de todos sus súbditos, desde los nobles hasta los campesinos. Por lo tanto, decidió acelerar la implementación de sus reformas, enfocándose en medidas que pudieran mejorar la vida de los más necesitados y fortalecer la unidad del reino. Sabía que, si podía demostrar que su liderazgo traía beneficios reales para todos, eventualmente ganaría la lealtad y el respeto de todos en el reino. Con este objetivo en mente, Mateo comenzó a trabajar en una serie de iniciativas diseñadas para promover la justicia y la igualdad. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentar cada desafío con determinación y valentía, siempre con la esperanza de construir un futuro mejor para su pueblo. Con los conspiradores bajo custodia y la corte comenzando a unificarse bajo su liderazgo, Mateo se enfocó en consolidar las reformas que transformarían el reino. Sabía que este era el momento crucial para implementar cambios duraderos que beneficiarían a todos los habitantes de su tierra. Mateo, con su profunda comprensión de las luchas de los campesinos, propuso una reforma agraria que redistribuiría las tierras de manera más equitativa. Esta propuesta, aunque controvertida entre los nobles, fue recibida con esperanza por el pueblo. Mateo trabajó incansablemente para asegurar que la reforma se implementara de manera justa y eficiente, ganando el apoyo de muchos en el proceso. Además de la reforma agraria, Mateo también se enfocó en mejorar la educación y la atención médica en todo el reino. Sabía que, para construir un futuro próspero, necesitaba invertir en el bienestar y el desarrollo de su pueblo. Por lo tanto, comenzó a construir escuelas y centros de salud en las áreas más necesitadas, asegurando que todos tuvieran acceso a estos servicios esenciales. Mientras tanto, en la corte, Mateo continuó trabajando para ganar el apoyo de los nobles. Sabía que, para asegurar la estabilidad del reino, necesitaba demostrar que sus reformas también beneficiarían a la nobleza. Por lo tanto, comenzó a organizar reuniones y debates, donde los nobles podían expresar sus preocupaciones y contribuir con ideas para el futuro del reino. A pesar de los desafíos y la resistencia, las reformas comenzaron a mostrar resultados.
Los cultivos mejoraron gracias a la redistribución de tierras, y el pueblo comenzó a sentir los beneficios de una mejor educación y atención médica. La economía del reino comenzó a recuperarse, y la esperanza de un futuro mejor se extendió por todo el territorio. Sin embargo, Mateo era consciente de que aún quedaban desafíos por delante. Sabía que, para asegurar la prosperidad a largo plazo del reino, necesitaba continuar trabajando junto a su pueblo, enfrentando cada obstáculo con determinación y unidad. En medio de estos esfuerzos, la relación entre Mateo y sus consejeros se fortaleció aún más. Juntos, demostraron que, a pesar de las diferencias y los desafíos, podían construir un futuro mejor para el reino. Su liderazgo, basado en la compasión, la justicia y la determinación, se convirtió en un símbolo de esperanza para todos. A medida que las reformas de Mateo comenzaban a arraigarse en el reino, se hizo evidente que su liderazgo estaba marcando una nueva era de prosperidad y esperanza. La redistribución de tierras, la mejora en la educación y la atención médica y la revitalización de la economía trajeron una sensación de renovación y optimismo a todos los rincones del territorio. Mateo, ahora más seguro en su papel como rey, comenzó a enfocarse en fortalecer las relaciones con los reinos vecinos. Sabía que la estabilidad y la paz en la región eran esenciales para el crecimiento y la prosperidad de su propio reino. Por lo tanto, envió emisarios a los reinos cercanos, buscando establecer alianzas y acuerdos comerciales que beneficiarían a todos. Estas alianzas no solo mejoraron la posición del reino en la región, sino que también trajeron nuevas oportunidades de comercio y cooperación. Los mercados se llenaron de bienes y productos de tierras lejanas, y los ciudadanos comenzaron a disfrutar de una mayor variedad y abundancia. La economía del reino floreció, y la esperanza de un futuro brillante se extendió por todas partes. Mientras tanto, en la corte, Mateo continuó trabajando para ganar el apoyo de los nobles. Aunque algunos seguían siendo reacios a aceptar sus reformas, muchos comenzaron a ver los beneficios de un reino más justo y equitativo. La resistencia a sus iniciativas comenzó a disminuir, y la unidad de la corte se fortaleció. A pesar de estos avances, Mateo era consciente de que aún quedaban desafíos por delante. Sabía que, para asegurar la prosperidad a largo plazo del reino, necesitaba continuar trabajando junto a su pueblo, enfrentando cada obstáculo con determinación y unidad. En medio de estos esfuerzos, Mateo también comenzó a pensar en el futuro de su linaje. Sabía que, para asegurar la estabilidad del reino, necesitaba encontrar una compañera que compartiera sus valores y su visión. Por lo tanto, comenzó a buscar a alguien que pudiera estar a su lado, no solo como reina, sino también como socia en su misión de construir un futuro mejor. Con el tiempo, Mateo encontró a alguien que cumplía con estos criterios. Una mujer de un reino vecino, conocida por su inteligencia, compasión y determinación. Su unión no solo fortaleció los lazos entre los reinos, sino que también trajo una nueva sensación de esperanza y estabilidad a la corte. Juntos, Mateo y su nueva compañera comenzaron a trabajar en nuevas iniciativas, enfocándose en la promoción de la justicia, la igualdad y la prosperidad. Su liderazgo conjunto se convirtió en un símbolo de esperanza y un recordatorio de que, con determinación y compasión, cualquier persona puede hacer una diferencia en el mundo. Con el tiempo, el reinado de Mateo se consolidó como una era de paz y prosperidad para el reino. Las reformas que había implementado, aunque inicialmente controvertidas, demostraron ser fundamentales para el bienestar y la felicidad de su pueblo. Mateo, el campesino que se convirtió en rey sin buscarlo, había demostrado que la verdadera grandeza no reside en el nacimiento o la posición, sino en el carácter y las acciones. Bajo su liderazgo, el reino floreció como nunca antes. Las cosechas eran abundantes, el comercio prosperaba y la educación y la atención médica estaban al alcance de todos. La gente vivía con esperanza y seguridad, sabiendo que su rey se preocupaba profundamente por su bienestar. Mateo había ganado el respeto y la lealtad de su pueblo, no a través de la fuerza o el miedo, sino a través de la justicia, la compasión y el trabajo duro. A medida que los años pasaban, Mateo y su compañera criaron a una familia, asegurando la continuidad de su legado. Sus hijos, educados con los mismos valores de humildad y servicio, prometían ser líderes justos y compasivos en el futuro. La historia de Mateo, el campesino que se convirtió en rey, se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que la verdadera nobleza viene del corazón y de las acciones, no del linaje. Al final de su vida, Mateo miró atrás con satisfacción, sabiendo que había cumplido con su destino de una manera que nunca había imaginado. Había gobernado con sabiduría y bondad, dejando un legado de esperanza y prosperidad para las generaciones futuras. Su historia, una de humildad,
determinación y amor por su pueblo, seguiría inspirando a todos aquellos que creen en la posibilidad de un mundo mejor. Y así, el reinado de Mateo, el rey campesino, se recordaría como una era dorada, un tiempo en el que un hombre común había logrado lo extraordinario, simplemente por ser fiel a sí mismo y a sus valores.